No lo quiero hacer al revés, pero después de la predicación sí que me gustaría que cantemos alguna canción. Así que, vale, esa es la siguiente pregunta. Muy bien, muy bien. Buenos días, ¿qué tal? ¿Bien? Una hora de mañana, con calor, con frío. Se está estornudando. Cuando entré estaba estornudando por el contraste de frío, calor, frío, calor. No, bueno, pero se está bien, se está tranquilo, ¿vale? Si os dormís durante la predicación no pasa nada, porque como se está aquí con el aire, pues se entiende, no pasa nada. Yo tengo aquí la Biblia preparada para tiraros la... No, no, es broma, es broma. Esta mañana quiero predicar de un texto que se encuentra en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, y es un texto precioso, es un texto hermoso. No solamente por lo que allí dice de Jesús, sino cuando el evangelista Mateo escribió esta escena del Evangelio, la escribió de manera magistral. Y como está tan bien escrita, me gustaría compartir esta escena magistral del Evangelio con todos vosotros en esta mañana, y me gustaría que al final de la reflexión, cuando leáis, la próxima vez que leáis esta escena, os emocionéis tanto como me emociono yo al leerla. Porque en la Biblia tenemos un tesoro inagotable, inagotable. Por eso, en ocasiones, a mí me sorprende cuando hay gente que predica, y está bien, no lo critico demasiado, pero hay gente que predica pues de frases de positivistas, de algún artículo que ha leído en una revista o de la última moda en coaching, ¿no? Y gente que predica acerca de esto, ¿no? Del empoderamiento, sé positivo, tú puedes. Bueno, que eso no está mal en ocasiones, ¿no? Pero lo que tenemos en la Biblia es inagotable. O sea, prediquemos de la Biblia, hablemos de la Biblia, estudiemos la Biblia, sumerjámonos en la Biblia. En ocasiones le digo a algunos estudiantes que tengo de hermenéutica, le digo, mirad, estudiar la Biblia es como ir a la playa. Tú cuando vas a la playa, ¿no? Tienes allí la orilla, y si quieres, puedes mojarte los pies y ya está, ¿no? Eso será lo mismo que leer la Biblia y abrir la Biblia y leer un pasaje y ya está. Pero realmente la Biblia está pensada para que nos sumerjamos dentro, para que nos pongamos el traje de neopreno si estamos en invierno y buceemos al fondo. Y allí en el fondo es donde están los secretos, es donde está el tesoro verdadero. Así que me gustaría animaros a eso, a coger la Biblia y a estudiarla de verdad, y a leerla de verdad, y a dejarnos empapar por ella. Y el pasaje que vamos a leer y a reflexionar a continuación es un pasaje que está explicado, que está construido para animarnos a eso, para entender realmente que la Biblia no es solamente coger, leer 5 minutos, cerrarla y ya está, sino realmente a dejarnos imbuir por ella, dejarnos llenar por ella, dejarnos impactar por ella. Por eso en esta mañana me gustaría compartir con vosotros este texto. Este texto habla acerca de las obsesiones de los seres humanos. La gente tenemos obsesiones, es así, ya está, no pasa nada. Es lo que hay, tenemos obsesiones, ¿no? No sé si puedo preguntaros cuál es tu obsesión en esta mañana. No sé si alguien se atrevería a decirme en qué está obsesionado. Todos tenemos obsesiones, todos, desde el predicador hasta todos los que estamos aquí. Todos tenemos alguna obsesión, algo que nos saca de quicio a veces, algo que estamos haciendo alguna cosa, estamos hablando con alguien y siempre lo sacamos, siempre hablamos de ello. Siempre da igual a lo que hagamos, siempre llegamos a ese punto. Tengo un amigo, todavía es mi amigo a pesar de todo, que le encantan los coches. Y siempre que hablamos y siempre que estamos compartiendo, siempre habla de coches, ¿no? Y todo es con coches, ¿no? Y dices, bueno, está bien porque es interesante, es divertido, pero no todos son los coches, ¿no? Y el Nel, ahora ya menos, pero el Nel tuvo una etapa, la etapa de dinosaurio, que todos los niños tienen la etapa de dinosaurio, que todo era de dinosaurio y todo lo que hablaba era acerca de dinosaurios. Ahora cada vez menos. Le siguen gustando, pero cada vez menos. Ahora le gustan otras cosas, ¿no? Y a todos nos pasa esto. Tenemos obsesiones, algo que nos obsesiona mucho. Y eso no es necesariamente malo, a menos que eso nos impida hacer otras cosas. Ahí es donde viene el problema. Estar obsesionado con algo, amar algo, querer algo, apasionarte por algo, no es malo. De hecho, todo lo contrario, es bueno tener pasión. De hecho, la vida consiste en eso, en tener pasión por algo. Ahora, cuando esa obsesión te impide disfrutar de otras cosas, ahí está el problema. Cuando esa obsesión se vuelve inhumana, y ahí está la clave.
Cuando el tema que domina tu vida, que puedes tener pasión por ello, domina tu vida, ahí ya se acabó. Ahí no podemos continuar. Ahí ya hay un alto en el camino, hay una bandera roja que te dice alerta, alerta. Y las personas tienen obsesiones, pero las iglesias también tienen obsesiones. Y ahí es donde viene el problema, que la gente tiene obsesiones y más o menos las ocultamos o no, las decimos o no, pero cuando las iglesias tienen obsesiones, ¿sabéis qué pasa? Que todo en la vida de la iglesia gira en torno a esas obsesiones. Ahora voy a mencionar algunas, ¿vale? Espero que hayan quedado en el pasado. Voy a mencionar las del pasado, las del presente no, pero las del pasado nos ayudan a identificar las del presente. Dejémoslo ahí, ¿de acuerdo? Para no ofender a nadie, ¿no? Hablemos de las del pasado, no sé si del muy pasado, pero sepamos que hay obsesiones del pasado y obsesiones de la actualidad. Las iglesias tienen obsesiones, es así. Una obsesión de las iglesias antes, la falda de las mujeres, la longitud de la falda de las mujeres. Era una obsesión. ¿Cómo se te ocurre ir a la iglesia con esa falda, no? Que ahora se ha transmutado en unos pantaloncitos súper cortos, ¿no? No me gusta hablar mucho de códigos de vestimenta, porque me parece, pero bueno, pero es solamente ilustrar, es solamente ilustrar. Y con esta ilustración también pongo en evidencia mis propias contradicciones, porque claro, yo tengo una hija de 13 años, ¿no? Y ella, claro, le encantaría venir a la iglesia con esos pantalones súper cortos. Y yo le digo, ¿dónde vas con esa ropa? Y cuando digo eso, digo, ay, me he convertido en todo aquello que critico, ¿no? Pero aún así no la dejo venir, aún así no la dejo venir. Contradicciones de los seres humanos. Ir al cine, ¿no? Los grupos de jóvenes. ¿Cómo se os ocurre ir al cine con toda esa violencia y ese sexo que hay en el cine? Por favor, ¿no? Y era pecado ir al cine, ¿no? Y era una obsesión. Hasta que se empezaron a salir películas cristianas, como Dejados Atrás y todo eso. Entonces ya, bueno, si son películas cristianas podéis ir, ¿no? Entonces, bueno, ahí donde está el tema, ¿no? Todo el tema, todo lo que tiene que ver con lo que la gente hace en su dormitorio también eran obsesiones de las personas, ¿no? Sin embargo, otras cosas que sí que deberían obsesionarnos, como la ética laboral, la ética económica, la dignidad de las personas, la misericordia, la gente que pasa hambre, eso pasamos de perfil y nos obsesionan otras cosas. Entonces, ahí es donde está el problema. La pregunta es, ¿qué obsesiones tiene la iglesia hoy en día? Hagámonos esta pregunta, porque si respondemos de manera coherente a esta pregunta, el texto que vamos a leer a continuación será un texto realmente relevante para nosotros como comunidad y para cada uno de nosotros como creyentes. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Como os he dicho, es un texto precioso. Es un texto que honestamente, o sea, es leerlo y analizarlo y ver cómo está escrito y ver cómo Mateo ordena el texto de manera tal que está bien construido. Es como ver un cuadro, ¿no? Y cuando tú ves un cuadro que la composición es perfecta, que el color, las dimensiones, la perspectiva, y tú dices, oh, este cuadro fue pintado por un pintor excelente. Lo mismo pasa con esa escena del Evangelio. Está escrita para que al terminar de leerla, de leer la escena, digamos, wow, es una escena impactante del Evangelio, para que nos impacte no solamente el contenido, sino también la forma en la que está escrita. Os adelanto cómo está escrita. Jesús entra en controversia con los escribas y fariseos. Nada extraño en Jesús, ¿no? Jesús siempre entra en controversia con ellos. O podríamos decir que los escribas y fariseos entraban en controversia con Jesús, ¿vale? Y el tema del que ese texto nos va a estar iluminando es acerca de eso, de qué te obsesiona, cuál es tu obsesión, cuál es tu obsesión. Y el texto lo trabaja en tres escenas, en tres momentos. Primero, el tema de la controversia de Jesús con los escribas y fariseos, versículo del 1 al 9. Luego hay una segunda sección más breve, versículos 10 y 11, que es un pequeño discurso que Jesús hace a la multitud. Primero, controversia de Jesús con escribas y fariseos. Segunda sección, pequeño discurso de Jesús a la multitud. Y versículos del 12 al 20, que es la última sección, es un momento en el que Jesús habla de manera más íntima y personal con los discípulos. Y si veis, la progresión del texto es el siguiente. Primero, los que están en contra de Jesús. Segundo, el público en general. Y tercero, los más allegados. Pero en las tres escenas se trabaja el mismo tema, las obsesiones. ¿Cuál es tu obsesión?
Y la idea es que desde los más lejanos, pasando por los intermedios hasta los más cercanos, el texto va aclarándonos y vamos profundizando hasta el sentido profundo, importante y relevante del texto hasta llegar a la última sección, y allí entonces entendemos de qué va la sección y qué es lo que realmente Jesús nos quiere decir aquí. Así está construido el texto, ¿vale? Lo explico porque ahora vamos a leerlo un poquito rápido, pero tener esto pendiente a la hora de que vayamos leyendo el texto. Vamos a leer la primera sección, versículos del 1 al 9. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces les acusa, les dirige palabras muy duras, les dice: hipócritas, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuántas veces las iglesias no han hecho esto? Han enseñado como verdades irrefutables y profundas perspectivas, opiniones, obsesiones del pastor o predicador de turno, obligando a que toda la comunidad viva y practique en virtud de la manera de pensar de una persona. ¿Y cuántas veces eso, en lugar de ser de bendición y ayudar a que la iglesia crezca, lo que ha hecho es impregnar de dolor la vida de las personas, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres? El caso de los fariseos, ¿cuál era? Muy sencillo. El tema de las abluciones rituales. Ese es el tema. La obsesión de ellos era esta: abluciones rituales. ¿Qué significa el tema de las abluciones rituales? Mirad, el tema de las abluciones rituales a nosotros nos parecería una tontería, pero en una sociedad sin penicilina esto era cuestión de vida o muerte. Cuestión de vida o muerte, porque cualquier resfriado tonto que pillaras, te podías morir. Así que la única forma de ayudar a mantener a la gente sana y viva era con unas estrictas normas de pureza. Estrictas normas de pureza. Y entonces, claro, si salías fuera, si entrabas en contacto con gente y volvías a casa, tenías que un poquito lavarte las manos, un poquito limpiarte para evitar contaminarte tú y contaminar a los demás. Mirad, el otro día escuchaba un reportaje acerca de los cruceros. Y es interesante porque en los cruceros, uno de los equipos más importantes de los cruceros es el equipo de limpieza. Uno de los equipos más importantes para que un crucero tenga éxito es el equipo de limpieza. ¿Por qué? Porque el crucero es una realidad cerrada en sí misma, donde hay miles y miles de personas ahí en medio de una plancha de metal en medio del mar. Como una sola persona tenga una gastroenteritis, todo el crucero tendrá gastroenteritis. Con lo cual los equipos de limpieza están 24 horas limpiando todo aquello donde pasa la gente. Incluso los botones del ascensor entran y lo limpian. Y cuando tú subes, te dan el gel de alcohol para lavarte las manos. Cuando bajas, cuando entras a una habitación, cuando sales, todo. Hay una limpieza frenética. ¿Por qué? Porque de eso depende la experiencia de la gente. Y que no se ponga malo no solamente una persona, sino todo. Y la sociedad de la que nos habla los evangelios, la sociedad judía del siglo I, era algo así como un crucero prehistórico, ¿no? Una sociedad limitada, pequeña, donde si una persona se enfermaba o contaminaba, se contaminaba el resto. Con lo cual, el tema de la limpieza ritual era muy importante, muy, muy importante. Todo el mundo lo tenía eso como muy claro. Y llega Jesús y dice: eso de la limpieza ritual, pues tampoco es tan importante, no pasa nada. Y sus discípulos lo escuchan y entonces salen fuera, entran a casa, se ponen ahí a comer pan y no se lavan las manos.
Y claro, Jesús, ya lo conocemos, se ponía a tocar enfermos, abrazaba a la gente, y entonces, claro, la gente tenía miedo y dice, Jesús, si estás ahí fuera tocando a gente enferma y gente impura, y luego entras aquí y te pones a comer pan, por favor, Jesús. Con lo cual, tenían su punto de razón, ¿sí o no? Tenían su punto de razón. El problema, ¿dónde está? El problema está en cuando esa obsesión tuya te impide ver el resto de cosas más. Entonces Jesús dice, chicos, sois un poco hipócritas, ¿no? Yo me imagino a Jesús hablando con ellos, con una media sonrisa en los labios, diciéndole, puede que tengáis razón, pero vamos, o sea, sois un poco hipócritas, porque lavar las manos o no lavarse las manos es un pecado pequeño, peccata minuta, en comparación con algo que para vosotros es muy importante, y es el tema de atender al padre y a la madre, cosa que es fundamental y que está en los 10 mandamientos. Y vosotros los relativizáis y decís, bueno, si tú en lugar de honrar a tu padre y a tu madre, dedicas esa ofrenda a Dios, pues ya no hace falta que ese dinero lo inviertas en tus padres. Y le dice, pero ¿esto qué es? Habéis pervertido por completo la palabra de Dios. Y encima me estáis criticando a mí que porque no me lavo las manos, pensáis que soy una persona impura. ¿Jesús era impura por no lavarse las manos? No. Los fariseos y los escribas eran impuros porque en lugar de enseñar la palabra de Dios, habían elevado a categoría de doctrina mandamientos de hombres, sus obsesiones y sus derias. Y eso es muy fuerte. Cuando Jesús le dice a ellos hipócritas, les está insultando. Y muchas veces la imagen que tenemos de Jesús es la imagen de alguien amable. Y Jesús es verdad que era amable. Era amable con todo el mundo, menos con un tipo de persona. ¿Sabéis cuál? Con los religiosos hipócritas. Jesús no aguantaba a esta gente. Jesús era amable con todo el mundo, incluso con la gente pecadora, incluso con mujeres adúlteras y mujeres de vida alegre, incluso con ladrones como Zaqueo. Jesús es amable, se acerca y cena con él. ¿No? Y la inmensa mayoría de los que estamos aquí no habríamos entrado nunca a la casa de Zaqueo. Estoy seguro de ello. Pero Jesús entra a su casa y es amable con Zaqueo. Pero le habla muy duro a los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús hace esto. Vamos a seguir leyendo. Versículos 9 y 10. 10 y 11, perdón. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Oíd y entended. Es muy importante estas dos palabras. Oíd y entended. No solamente tenemos que oír, no solamente tenemos que leer, tenemos que entender, tenemos que comprender. Tenemos que detenernos por un momento y ver si eso que allí dice tiene una traducción en nuestra vida. Cuando el creyente entiende la Biblia es cuando vive de acuerdo a la Biblia. No cuando es capaz de repetirla. Cualquiera es capaz de repetir algo, los loros repiten. Cuando tú entiendes los preceptos del Evangelio es cuando vives de acuerdo al contenido del Evangelio. La pregunta es, ¿cuál es el contenido del Evangelio? ¿Lavarse las manos de manera ritual? No. Esos son doctrinas de hombres. El contenido del Evangelio es otra cosa muy distinta y Jesús lo va a decir. Versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús está diciendo, ¿sabéis qué? Las obsesiones vuestras, el largo de la falda, ir al cine, hacer esto, hacer aquello, eso no es lo importante. No. Lo importante es que si tú quieres estar cerca de Dios, como Jesús le dice a ellos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si quieres estar cerca de Dios, tienes que entender que lo que te acerca o te aleja a Dios no tiene que ver con la limpieza ritual. No tiene que ver con las derias y obsesiones de predicadores o pastores. No tiene que ver ni siquiera con las obsesiones de las iglesias, lo que la iglesia diga que es pecado o que no es pecado. Lo que te acerca y lo que te aleja de Dios está contenida en el Evangelio y tenemos que oírlo y entenderlo. Y más adelante Jesús lo explica. Ahora ha criticado las obsesiones, ha empezado a explicarnos el tema a la multitud, pero ahora nos lo va a explicar para que lo tengamos claro, nos lo va a desgranar como a los niños pequeños. Justo ayer, revisando cosas, encontraba una máquina que usábamos cuando el nene era niño para hacer purés
para hacer comida más fácil de digerir. Y el Nel ha hecho 5 años y lo tenemos ahí en un rincón. Y le digo yo a Eva, pero ¿y esta máquina que llevamos 4 años con esta máquina aquí? Y al final está en el pasillo para tirarla, ¿no? Pero ahora Jesús es como si cogiera esta máquina, ¿no? De hacer purés y nos lo desgrana. Y con él pasó una cosa muy, muy curiosa, y es que, claro, comían mis 3 hijos juntos, y entonces yo le hacía la comida a la Noa y a la Erin, y al Nel la misma comida, pero se la pasaba por la máquina de hacer purés. Y claro, el Nel miraba su comida, tenía 1 año, él miraba su comida y miraba a las hermanas y decía, esto no es lo mismo. Y decía, yo no quiero comer esto, yo quiero comer aquello. Y le decía, ¿qué es lo mismo? Esto es para que lo comas mejor. Y decía, no, quiero eso. Y al final dejamos de usar la máquina de hacer purés y le dimos comida sólida, y ya veis el tamaño que tiene. O sea que Jesús nos hace un poquito de puré en esa tercera sección, pero el objetivo no es quedarnos con ese puré, sino comer comida sólida. Jesús dice, oíd y entended. Oíd y entended. Prestar atención. Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que contamina o no al hombre? ¿Qué es lo que hace que el hombre esté cerca o lejos de Dios? Ese es el tema importante, y es lo que el evangelista Mateo nos deja bien claro en esta tercera sección del diálogo de Jesús con sus discípulos. Versículo 12 en adelante dice, entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Hombre, normal, porque les llamó hipócritas. Los fariseos eran hipócritas, pero no tontos. Eran hipócritas, pero no tontos. Los fariseos sabían que Jesús está directamente lanzando un torpedo sobre la línea de flotación de todo el sistema religioso. Todo el sistema religioso de los fariseos se basaba en eso, en la tradición de los ancianos, en que los fariseos enseñaban unas cosas que el pueblo tenía que seguir a rajatabla. Y Jesús dice, no sigáis haciéndole caso a los fariseos. Lo que Dios quiere para vosotros es otra cosa diferente. Y los fariseos evidentemente se ofendieron. Pero a Jesús no le importa que los fariseos se ofendieran. Para Jesús lo más importante es que Dios no se ofenda. Versículo 13. Pero respondiendo Jesús les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el agujero. Es muy interesante estas 2 metáforas que utiliza Jesús. Utiliza la metáfora de una planta y la metáfora de la luz, bueno, de los ciegos. Ciegos y luz es lo mismo. Ahora explicaré por qué. La metáfora de la planta, ¿no? Hay en un campo, hay una planta que se planta, que está bien, y luego siempre hay malas hierbas por ahí, ¿no? Y siempre se dice, mala hierba nunca muere. Y los que vivimos en el campo lo sabemos, porque tú plantas una semilla de guisante y para que eso crezca y coja, claro, tienes que echarle un montón de agua. Y al lado hay una mala hierba que por más que tú la arranques y la dejes de arrancar, vuelve a salir. Y tú dices, oye, esto no compensa, por favor. Pero Jesús dice, ellos no es el guisante, ellos son la mala hierba. Así que dejadlos, no podemos hacer nada contra ellos. No gastéis vuestra fuerza en ellos. Al final lo que Jesús está diciendo, mirad, cuando una persona está tan radicalmente equivocada, no gastes tu energía, porque al final vas a estar gastando tu energía en un lugar que no te aprovechará. En lugar de gastar tu energía por convencer al que está tan radicalmente equivocado, intenta vivir de acuerdo a la proximidad de Dios. Intenta que tu vida esté cerca de Dios. Intenta vivir sin contaminarte, pero no sin contaminarte de acuerdo a estos preceptos y a estas derias y obsesiones de la gente religiosa. Vive sin contaminarte de acuerdo al criterio de Dios, que más adelante, en la fase de puré, Jesús lo va a explicar. Y la segunda metáfora es la metáfora del ciego que guía a otro ciego. Jesús antes les ha llamado hipócritas a los fariseos, les ha llamado hipócritas, un insulto gravísimo, pero este segundo insulto, cuando les dice ciegos, guías de ciegos, es un insulto todavía más grande. ¿Sabéis por qué? Porque los escribas y fariseos tenían una misión en la vida, tenían un objetivo, tenían una función, que era enseñar la Torá. Eso era lo que ellos hacían en la vida, era enseñar la Torá. La Torá, según la misma Torá, según la palabra de Dios del Antiguo Testamento, era luz que guía a las personas. Luz es la Torá, luz. Jesús está diciendo, esta gente es incapaz de ver la luz de la palabra de Dios. Qué triste, ¿verdad? O sea, es como si fueses un banquero, ¿hay algún banquero en la sala? Sí, como si fueses un banquero y no supieses de números, ¿no? Imagínate, ¿no? O me parece que tú trabajas con francés, ¿verdad?
¿no? Imagínate que no supieras nada de francés, ¿no? Que yo ocupara tu lugar, ¿no? O sea, por un día que yo hiciera tu trabajo, ¿no? No, o sea, ya te digo yo que saldría fatal el trabajo, ¿no? O sea, es así, ¿no? O que intentar enseñar ciencia desde presupuestos precientíficos, ¿no? O sea, es esto mismo. Jesús está diciendo, no valéis nada. O sea, sois unos inútiles absolutos. Lo que tiene que traer luz sobre la vida de la gente, lo estáis oscureciendo. Y eso es un insulto gravísimo. O sea, realmente les está insultando. Así que no me extraña que Jesús no fuese bien visto por estas personas. Ahora, Jesús deja bien claro que las obsesiones de los escribas y fariseos no responden a la verdadera voluntad de Dios. Y cuando Jesús lo deja bien claro, entonces nos explica que para Dios, ¿qué es lo realmente importante? Realmente estar cerca de Dios, seguirle, creer en Él y vivir de acuerdo a los preceptos del Evangelio, ¿qué es? Y Jesús ahora lo va a explicar. Versículo 15. Dice, respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. ¿Veis por qué el texto está también trabajado, también construido? Es que paso a paso el texto nos va llevando hacia el lugar, hacia el clímax, hacia el lugar importante, hacia el tema que tiene que quedarnos claro en la mente y en el corazón para así poder actuar en consecuencia. Pedro les dice, Jesús, explícanos por favor, y que con esta petición de Pedro, es como si tú y yo en esta mañana también estuviésemos sentados al lado de Jesús. Permitidme usar esta ilustración. Es como si tú y yo estuviésemos aquí sentados al lado de Jesús y le dijésemos, explícanoslo por favor, explícanos, queremos entenderlo. Explícanos esto que acabas de decir. Estás diciendo que todo el sistema ritual religioso de los escribas y fariseos no funciona, que en lugar de arrojar luz sobre la gente, arroja oscuridad. Entonces explícanos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que creer, cómo tenemos que vivir. Y en esta mañana, todos los que estamos aquí es como si nos sentáramos al lado de Jesús y le dijéramos, Jesús, por favor, explícanoslo. Y Jesús lo explica. Jesús es maravilloso y nos lo explica. Mirad qué explica Jesús. Versículo 16. Jesús dijo, ¿también vosotros aún estáis sin entendimiento? Acordémonos del versículo 10. Oíd y entended. Oíd y entended. Oíd y entended. Prestar atención. Esto es muy importante. Da igual que lleves 60 años en el Evangelio. Da igual que te sepas la doctrina cristiana de memoria. Da igual que hayas ido 4 años a un seminario. Da igual que sepas recitar la Biblia en latín. Da igual todo esto. Lo importante es entender el precepto del Evangelio. ¿Y cuál es ese precepto? Fijaros, dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? A mí cuando era pequeño me encantaba esta ilustración porque la Biblia no habla de mucha escatología, ¿no? Pero a veces dice estas cosas interesantes. Y sobre todo en el original es más literal, más crudo, porque los traductores, claro, dicen, ¿cómo Jesús va a estar hablando de caca, pedos y pis, ¿no? O sea, Jesús no puede hablar de eso, así que lo ponen como más suave, ¿no? Lo maquillan un poquito suave. No, la Biblia habla de cosas normales y habituales de los seres humanos, ¿no? Y Jesús dice, mira, todo lo que tú comes al final, da igual, puro o impuro, todo lo que tú comes al final va al mismo sitio, va a la letrina. O sea, y eso no te puede contaminar porque al final eso entra y sale y ya está, ¿no? Ya está. No puede contaminarte. Versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Hermanas y hermanos. Hermanas y hermanos. Y gente que nos veis por el YouTube. Lo que sale de tu boca, como tú te relacionas con las personas, lo que tú le dices a las personas, como tú actúas con las personas, como tú tratas a los demás, eso es lo que te contamina realmente. Versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Esta lista de pecados tiene algo muy interesante. Y es que esta lista de pecados no tienen que ver tanto con
el individuo y su relación íntima consigo mismo o con Dios, salvo el último pecado que es la blasfemia, sino su relación con las demás personas. Es decir, lo que te contamina, lo que te acerca o te aleja de Dios, está en función de cómo te comportas con el prójimo, cómo te comportas con la persona que tienes al lado. Malos pensamientos para las demás personas, homicidios para la persona que está a tu lado, adulterio, fornicación, hurto, falso testimonio, destruir las personas que tienes al lado y al final blasfemia, que tiene que ver con hablar mal o usar mal el nombre de Dios. Fíjate que, salvo el último, que es la blasfemia, todos tienen que ver en tu relación con la persona que tienes al lado. Así que Jesús está diciendo, y esto es lo maravilloso de este pasaje, Jesús está diciendo que si quieres estar cerca de Dios, si no quieres estar contaminado, lo que tienes que vigilar no es lavarte o no las manos, no es lo que comes o dejas de comer, sino cómo tratas a la persona que tienes al lado. Eso es lo que tienes que vigilar. Eso es lo importante. Eso es lo trascendente. No el largo de la falda, no ir al cine, no hacer esto o aquello, sino cómo tratas a tu hermano. Cómo tratas a la otra persona. Eso realmente te acerca o te aleja de Dios. Si tratamos a los demás sin misericordia, eso nos aleja de Dios. Si hablamos mal de las personas, si destruimos a las personas, si no tratamos de manera amable a las personas, si gritamos, si insultamos, si faltamos el respeto, si no tratamos con cariño a la persona que tenemos al lado, eso nos contamina. Te contamina a ti, me contamina a mí, contamina a toda la comunidad. Cuando la comunidad, entendida como la suma de los creyentes, no trata con misericordia a la gente que está en medio de la comunidad, es una iglesia contaminada. No por las prácticas que haga la gente, no por el largo o corto de la falda, no porque los jóvenes vayan o no vayan al cine. Eso no contamina a una comunidad. Lo que contamina a una comunidad es cómo trata a las personas y sobre todo, cómo trata a la gente más débil. Cómo trata a las personas y sobre todo, cómo trata a los más vulnerables. Eso es lo que contamina o no contamina, lo que aleja o no aleja a la gente de Dios. Y Jesús lo deja muy claro. Y Mateo, cuando nos explica esto, construye todo una escena extraordinaria y fantástica para que nosotros como creyentes tengamos esto claro, porque este es el corazón del Evangelio. ¿Quieres estar cerca de Dios? ¿Quieres estar puro delante de Dios? ¿Quieres ser un creyente que realmente siga los pasos de Jesús? ¿Quieres ser un verdadero discípulo? No te preocupes tanto por lo que comes o dejas de comer. No te preocupes tanto por el dogma o la doctrina, que muchas veces son derias de personas, son obsesiones de pastores o predicadores. No, preocúpate cómo tratas a tu prójimo. Porque cómo tratas a tu prójimo, cómo tratas a tu hermano o tu hermana, eso te aleja o te acerca de Dios. Eso te vuelve puro o te vuelve impuro. Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Me gustaría cerrar esta parte con una pequeña explicación. Dentro de un rato vamos a hablar de Agar. ¿Sabéis quién es Agar? Es la madre de Ismael. Ismael es el patriarca de los árabes musulmanes, ¿no? Y en esta semana, un amigo mío que es misionero en Jordania vino a casa a visitarme, ¿no? Y estuvimos hablando, estuvimos charlando. Y yo le pregunté, oye, ¿cómo es vivir en un país musulmán, ¿no? Y entonces, sobre todo porque a él le gusta mucho la cerveza. Y la cerveza en el mundo musulmán, beber alcohol está prohibido, es pecado, ¿no? Entonces él me decía, eso es haram, ¿no? Eso es prohibido, es pecado. Haram es lo prohibido, ¿no? Entonces, claro, es interesante esta palabra, haram, lo prohibido, haram, pecado, ¿no? Decidla, por favor, me encanta esta palabra, haram, 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 ¿no? Además, con ese sonido que es muy propio de, ¿no? Haram, ¿no? En Latinoamérica decimos haran, es una J más suave, ¿no? Pero luego, ¿no? Aquí está el haram en la izquierda, no, bueno, esta es vuestra izquierda, vale, esa es vuestra izquierda. Aquí está el haram, lo prohibido, y de otro lado, ¿sabéis qué está? Sí, ¿lo veis? ¿No? Sí, pero ¿qué es lo permitido?
halal, ¿no? Haram, halal. Haram, halal, ¿no? Y entonces él me explicaba que en el mundo, en los países musulmanes, la vida gira en torno a esos dos preceptos, a lo haram y halal, lo prohibido y lo permitido, ¿no? Y él me decía, ¿no? Él, claro, es una persona muy disciplinada, ¿no? Todo lo contrario a mí, ¿no? Que soy un desastre muchas veces, ¿no? Pero él es así muy disciplinado, ¿no? Y entonces decía, esto ayuda, eso está bien, ¿no? Porque, claro, te levantas a una hora, sabes qué puedes comer, qué no, a dónde puedes ir, a lo que no. Entonces eso te ayuda a ser más productivo. Y yo pensaba, bueno, eso estará bien para ti, a mí me mataría, no esto. Imagínate tener que querer comer un día con un poquito de vino en la comida y que te cobren 20 euros, me explicaba él, 20 euros por una botella de vino malo. Que para mí eso sí que es haram, o sea, un pecado mortal. Pagar 20 euros por una botella de vino malo, eso sí que es haram, ¿no? Pero, claro, me hacía gracia esto, ¿no? La vida en torno a esto, a lo prohibido y lo permitido. Lo prohibido y lo permitido. Y que muchas veces la vida en torno a ese círculo del haram y el halal no tiene que ver tanto con la dignidad de las personas, sino con lo externo. Con beber alcohol o no beber alcohol, fumar o no fumar, vestir un determinado tipo de ropa, ir a un determinado tipo de lugares, ¿no? Entonces no tiene que ver con lo externo, ¿no? Cuando realmente en el Evangelio el haram y el halal, lo prohibido y lo permitido, tiene que ver con tu relación con las demás personas. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se nos explica que la relación del ser humano con Dios está mediada en la relación del ser humano con su prójimo. Y en la medida en que el ser humano trate de manera digna a su prójimo, en la medida en que el ser humano trata con misericordia a su prójimo, en esa medida Dios ve a las personas y entiende que su vida es halal, no haram. Así que tengamos esto bien en cuenta, como cristianos, como comunidad y como iglesia. Lo que contamina no es lo que comes o dejas de comer. Lo que contamina es cómo tratas a tu hermano. Tratemos al hermano con amor y con misericordia. Dejemos de juzgar, de criticar, de señalar, de destruir. Eso es haram. Eso nos aleja de Dios. Dios no está contento cuando hacemos esas cosas. Sin embargo, cuando tratamos con misericordia a los demás, sobre todo a los más débiles y vulnerables, eso es halal. Eso nos acerca a Dios. Dios está contento con nosotros cuando hacemos eso. ¿Me acompañáis a orar, por favor? Gracias, Señor, por esta mañana, porque nos regalas el enorme privilegio de abrir tu palabra. Una palabra que contiene tesoros infinitos, Señor. Ayúdanos a disfrutar de esos tesoros, Señor. Ayúdanos a sumergirnos en la profundidad de las aguas de esos tesoros, a entenderlo, a comprenderlo y a vivir de acuerdo a ello. Y en esta mañana que hemos estado reflexionando acerca de lo que contamina o no a las personas, ayúdanos a entender que lo que realmente nos contamina es si tratamos mal al prójimo, sobre todo al prójimo vulnerable. Y ayúdanos a revertir eso, Señor, y a tratar bien a las personas, a ser una comunidad de acogida y de misericordia, que trate bien a las personas, que las dignifique y que ayude a que esas personas experimenten la vida contigo, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Acabar el culto de hoy con la Santa Cena, que no puede haber mejor forma de acabar un servicio que compartiendo la mesa entre los creyentes. Eso es fantástico. Y no sé si os pasa a vosotros, pero claro, al final siempre tenemos textos preparados para cada celebración, ¿no? Cuando nace un niño, o un funeral, o una boda, siempre hay unos textos, ¿no? Que siempre cogemos y leemos y meditamos, ¿no? Y al final dices, pero la Biblia, lo hemos dicho, es un tesoro inconmensurable, es un tesoro infinito. No puede ser que siempre que partamos el pan leamos el mismo texto, o cuando nazca un niño leamos el mismo texto, ¿no? Hay otros textos. Así que en esta mañana me gustaría compartir el pan con vosotros con un texto atípico, un texto no muy habitual, que se encuentra en Génesis, en el capítulo 21, sí, en el capítulo 21 de Génesis,
Nacimiento de Isaac, que también se suele utilizar cuando nace un niño, pero no vamos a hablar del nacimiento de Isaac, sino de un texto un poquito más crudo, un texto un poquito más difícil, que es el siguiente. Es cuando Agar e Ismael son expulsados de la casa de Abraham. Vamos a leer el texto. Y con ese texto vamos a meditar y reflexionar para el partimiento del pan. Será breve, no es muy largo, pero leí ese texto esta semana y al pensar en el partimiento del pan, pensaba, es un texto relevante para partir el pan. Espero que compartáis conmigo esta idea. Dice así: creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Habla de Isaac. Dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Es normal, ¿no? Todos los que tenemos hermanos lo sabemos. Siempre un hermano se burla del otro. Es una relación de hermanos normal, común y corriente. No hay nada extraño en esto, ¿sí o no? Los que tenemos más de un hijo sabemos que siempre están chinchándose unos a otros. Yo también lo hacía con mis hermanos lo hacían conmigo. Esto es normal, pero este día pues no le hizo mucha gracia a Sara. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijese Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. También del hijo de la sierva, haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Y decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Pensad esto por un momento, ¿no? Se le echa de su casa. Bueno, ella era sierva, pero se le echa con su hijo en brazos, con un poquito de pan y un poquito de agua. Le falta agua. Y cuando ya no tienen que comer, todo el desierto, claro, en el desierto, lo interesante del desierto es que solamente ves arena y arena, no ves nada. Y en el desierto hay un arbusto, ella sabe que va a morir, sabe que su hijo va a morir, así que deja al niño debajo del arbusto, se aleja a la distancia de un tiro de arco para no verlo cuando muera, ¿no? Y pensad esto por un momento, ¿no? ¿No? Tú que eres padre o madre, posiblemente lo peor que te puede pasar en la vida es ver morir a un hijo, ¿no? Eso posiblemente sea el peor dolor que exista, ver morir a un hijo. Y ella no quiere ver morir a su hijo, así que lo deja allí y se aleja. Y el niño llora porque tiene sed y tiene hambre. Versículo 17. El niño llora y seguro que con el llanto del niño también llora su madre, ¿no? Cualquiera de nosotros lloraríamos al ver llorar a nuestro hijo sabiendo que está a punto de morir. El niño llora y lo oye su madre, pero no solamente lo escucha su madre. ¿Quién oyó también al niño? Versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Qué acabamos de leer? Fijaros, acabamos de leer la historia de una mujer desamparada, de una mujer que la echan fuera a morir. Y aquí hay al menos 3 o 4 lecturas. La primera lectura, la lectura legal, digamos, vamos a llamarle la lectura legal.
esta mujer está cometiendo un infanticidio, está dejando que su hijo muera, ¿no? Desde el punto de vista legal, estás desamparando al niño, ¿no? Puede haber una otra lectura, la lectura de la comunidad, la lectura religiosa, ¿no? Diciendo también lo mismo, ¿no? Criticándola a ella por dejar al niño, dejarlo a su muerte, ¿no? También está la lectura de ella, la lectura de Agar. ¿Cuál es la lectura de Agar? La lectura de Agar para mí es muy importante porque ¿quién fue esta mujer? Era una mujer que era esclava, que fue abusada sexualmente, ella no tenía libertad para decir si quería o no tener hijos con Abraham, sino que como era esclava era propiedad de Sara, ¿no? Así que fue usada como un objeto sexual de alguna manera, ¿no? Luego es expulsada, es violentada con su hijo y es condenada a ver morir a su propio hijo. Esas tres lecturas, la lectura legal es un crimen, la lectura de la comunidad está mal, es un pecado, la lectura de Sara, la experiencia de marginación, ¿no? y de expulsión, pero hay una cuarta lectura, que es a mí la que más me gusta, que es la lectura de Dios. Dios oye escuchar al niño y no se puede quedar impasible. Dios oye el llanto de ese niño y no puede quedarse como si nada está ocurriendo. Y cuando Dios oye que ese niño grita, que ese niño gime, Dios desciende y atiende al niño. Y cuando leo este pasaje, no puedo hacer otra cosa que pensar en que nosotros somos ese niño desprovisto de todo, ese niño expulsado, ese niño marginado y ese niño que llora. Y ante un niño que llora, ante el grito de un niño inánime, a punto de la muerte, Dios se acerca, asiste, atiende y vivifica. Y ese niño somos tú y yo, que en alguna ocasión o más de una ocasión nos hemos visto así, al borde de la existencia, en medio de crisis y problemas, en medio de marginalidad, experimentando el rechazo y la sombra de la muerte. Pero allí, en el último suspiro, Dios se acerca a nosotros, nos toma en brazos, nos lleva al lugar donde hay agua, nos da de beber y nos vivifica. Y dice que Dios estuvo cerca del niño y el niño creció, se hizo grande, se hizo tirador de arco y se extendió por toda esa región. Ese niño somos tú y yo. Y en esta mañana nos acercamos a la mesa de Dios como este niño que llora. Y esta mesa representa a ese Dios que escucha nuestro llanto y se acerca a nosotros. Y lo que hizo Jesús fue eso mismo, en el peor momento de nuestra existencia, cuando ya no había esperanza para nosotros, el Señor se acerca a nosotros, nos abraza, nos alimenta y nos vivifica. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a experimentar y a compartir el pan y el vino con esta idea, con la idea de la cercanía de Dios, de la presencia de Dios, de que Dios está aquí porque nosotros, por nosotros mismos no podíamos valernos, pero el Señor quiso darnos vida, revivificarnos a nosotros. Y vamos a hacerlo como el otro día, ¿os acordáis? El otro día que lo hicimos, que nos pusimos de pie, por favor, poneros de pie. ¿Os acordáis? Y compartimos a la vez el pan y el vino. Y la idea es dar gracias por ese Dios, dar gracias por ese Dios que oye nuestro clamor, oye nuestro llanto y decide visitarnos, ¿vale? Y vamos a hacer una oración ahora, dándole gracias al Señor por ello. Y me gustaría pedirte simplemente eso, que allí donde estás, te levantes, te acerques aquí, cojas un trozo de pan, cojas un poquito de vino y luego venimos por este lado, salgas por este lado y de esta manera compartiremos el pan y el vino en esta mañana. Y bueno, ya que tengo a Miriam y a Eva aquí al lado mío, me gustaría que vosotras hagáis la oración, ¿sí? Agradeciéndole al Señor por su provisión, porque no nos dejó debajo del arbusto
para morir, sino que nos visitó. El Señor nos visitó y no encuentro otra forma más grande de expresar el amor de Dios hacia ti y hacia mí que visitándonos y no dejarnos morir de hambre y de sed, no dejando que nos muriésemos allí debajo del sol abrasador en el desierto. Y si realmente has experimentado el amor de Dios y has experimentado la visita de Dios dándote vida, por favor, levántate y coge un trocito de pan y una copa de vino y agradécele al Señor esta mañana porque no nos dejó morir debajo del arbusto. Et donem gràcies, Déu i Pare, perquè tu, Senyor, sempre ens has estimat, Senyor, i vas pensar en nosaltres. Gràcies, Senyor, perquè vas arribar a fer per nosaltres allò que per nosaltres no arribem ni a entendre, Senyor, que tu sacrifiquessis el teu fill perquè nosaltres tinguem vida, Senyor. Senyor, et demanem ara que ens continuïs guardant en tot moment. Gràcies per tot, Senyor. En el nom del teu fill Jesucrist. Amén. Senyor, gràcies perquè tu sempre estàs amb nosaltres, Senyor, i malgrat som petits i vulnerables, Senyor, i a vegades doncs som hipòcrites, Senyor, tu ens escoltes, Senyor, i tu ens estimes. Et vull demanar que tu ens omplis del teu gran amor, Senyor, i d'allò que parli la nostra boca i els nostres fets, Senyor, siguin del teu amor, Senyor, estar ben plens del teu amor, Senyor, cap als altres, Senyor, i que no puguem ser mai pedra d'impediment perquè d'altres persones puguin arribar-te a conèixer, Senyor. Més aviat ser vehicles, Senyor, a través del teu amor, Senyor, que rebossi la nostra boca del teu amor, Senyor. Gràcies perquè tu un dia vas enviar el teu fill, Senyor, i no et vas limitar a que morís, sinó que va ressuscitar, Senyor, i per això encara estem aquí celebrant-ho, Senyor, i fent-lo testimoni a les persones que ens envolten, Senyor. Beneeix aquesta estona, Senyor, amb el nom de Jesús. Amén. Os invito a venir, por favor, y a compartir en esta mañana del pan y del vino de la mesa del Señor. Té molta raó. Que el Senyor beneeixi.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, esta mañana porque nos acercamos a tu presencia, experimentando tu amor y tu cariño. No lo entendemos, no lo comprendemos, no sabemos por qué nosotros, pero nos entregamos a ti, Señor, a tu abrazo, Señor, a tu misericordia, a tu amor, a tu afecto por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser merecedores de ese afecto, Señor, a vivir coherentes con ese cariño que tú nos has dado, Señor, y si es posible, transmitirlo a los demás, Señor. Te lo pedimos y te damos infinitas gracias en tu nombre.